tiene la túnica? Muchos, como un arco iris, ¿verdad? Porque tiene muchos colores. Eso es lo que la hacía hermosa esa túnica. Entonces José se sintió más grande. Dice: oh, mi papi me quiere mucho, porque me hizo una túnica especial para mí. Entonces, cuando sus hermanos se dieron cuenta que a José le había hecho túnicas, sus hermanos se enojaron mucho. ¿Ustedes se enojan cuando a sus hermanos su mamá les compra un dulce y a ustedes no? ¿Les agrada que su mamá les compre juguetes a sus hermanos y a ustedes no? ¿Sí les agrada? A veces nos enojamos, ¿verdad? Porque queremos también nosotros un regalo. Pues así José, pero José, él amaba mucho a sus hermanos, pero sus hermanos se enojaban cada día más con él. Entonces un día se enojaron más todavía, porque José le dijo a su papá que él podía interpretar los sueños, y él les contó el sueño que tuvo. José soñó que había muchas estrellas pequeñas que se inclinaban hacia el sol, y sus hermanos se enojaron más. ¿Por qué? Porque dice: ¿y él por qué está diciendo eso? Él no tiene ningún privilegio de decir eso, pero José era lo que había soñado. Entonces, cuando José estaba estudiando, sus hermanos tenían que trabajar y trabajar. ¿Ustedes trabajan, niños? No, ¿verdad? ¡Qué bueno! Pero los hermanos de José tenían que trabajar porque ya eran grandes, y José era el más pequeño. Entonces ellos se enojaban porque ellos tenían que ir a cuidar a las ovejas, a cuidar la cosecha, el maíz, el arroz, el trigo, y José se quedaba en casa estudiando. Entonces un día lo que hicieron, sus hermanos le dijeron: José, acompáñanos acá al campo, vamos a jugar contigo. Y José iba feliz. ¿Por qué? Porque iba a jugar con sus hermanos, iban a jugar con él, pero él no sabía lo que sus hermanos tramaban. Entonces José, pues bien confiado, se fue con ellos. Sí, se lo llevaron, y cuando llegaron al campo, iban cerca, pasando por ahí, unos comerciantes de esclavos. Y cuando pasaron ellos por ahí, luego se les prendió el foco y dijeron: hay que vender a José. Ya viste, ahí nos puede encontrar, y es la manera de deshacernos de él. Pero José seguía contento porque él estaba con sus hermanos. Él no sabía lo que pasaría. Entonces, cuando sus hermanos le dijeron a los que compraban esclavos, le dijeron: te vendemos a José, puedes llevártelo, no importa lo que le hagas, tú llévatelo, no lo queremos. Y José no sabía lo que estaba pasando. Entonces los comerciantes le dieron 20 monedas de plata. ¿Sí? Muchas monedas de plata. Eso se las dieron los comerciantes a los hermanos de José. ¿Y saben qué dijeron los hermanos? Somos ricos, somos muy ricos, y ya nos libramos de José. Eso es lo mejor de todo. Vénganse, con esto podemos vivir mucho tiempo. Y José, ¿saben qué pasó? José preguntaba: ¿y yo qué? ¿Y yo qué pasa conmigo? Pero agarraron a sus hermanos y le arrebataron la túnica y entregaron a su hermano con los mercaderes. ¿Ya vieron? Y lo hicieron esclavo. Entonces José empezó a llorar, empezó a ponerse muy triste, y empezó él a caminar sin saber a dónde iba. Y los hermanos de José hicieron que pareciera que se había muerto, y la túnica de José la embarraron de sangre, mucha sangre, ¿sí? Y se la llevaron a su papá, para que su papá supiera que José había muerto. ¿Y qué creen que pasó con su papá? Se puso muy triste. Mi hijo ya se murió, ¿por qué no lo cuidaron? Se murió papá, se murió, ya no está José. Pero ellos sabían que lo habían vendido, ¿verdad? Entonces José iba muy triste caminando hacia Egipto, y él caminaba y lloraba, ¿sí?
Él no sabía lo que iba a pasar con él, pero sus hermanos ya estaban tranquilos. Dijeron: hasta aquí se acabó el intérprete de sueños, ya no vamos a saber nada de José. Y pasó el tiempo y José llegó a Egipto. Y cuando llegó a Egipto, él fue esclavo porque el rey lo compró, pero a él lo acusaron de algo que no cometió y lo llevaron preso y estuvo mucho tiempo en la cárcel. Pero cuando él estaba en la cárcel, el rey de Egipto, que es el faraón, a él lo atormentaba un sueño. Él siempre estaba sufriendo por ese sueño. ¿Y saben qué soñaba el faraón? Soñaba que había vacas flacas y vacas gordas, ¿verdad? Y las vacas flacas se comían a las gordas, pero no engordaban, exactamente, eran Barbies. Entonces las vacas flacas se comían a las gordas. Y eso le atormentaba al faraón, porque siempre que se acostaba a dormir soñaba lo mismo. Y él decía: a ver, ustedes magos, intérpretes de los sueños, díganme qué significa esto. Y ellos le decían: Señor, no podemos, no sabemos qué es. Pero en eso escuchó el rey que en la cárcel había alguien que interpretaba los sueños, ¿sí? Y cuando él supo de esa persona que interpretaba los sueños, mandó por él. Entonces le quitaron las esposas y le dijo: ven, José, tú vas a interpretarle el sueño al rey, tú vas a decirle lo que significa. Entonces José fue ante el rey y le dijo: cuéntame tu sueño, rey. Y el rey le contó lo que había soñado, y José le dijo: habrá hambre y sequía, tienes que guardar semilla para que el pueblo coma, si no va a morir toda la gente. Entonces, cuando el rey supo la interpretación de su sueño, José ya no era más esclavo, sino era ahora el faraón. Lo hizo a él príncipe, ¿sí? Él ya no era un esclavo, ¿sí? Ya no era un esclavo. Antes, que era un ¿qué? Un esclavo, ¿verdad? Diga, ¿a qué se dedican los esclavos? A trabajar. Entonces él ya no sería más un esclavo. Ahora él era un príncipe, ¿sí? Aunque él no sabía si Dios seguía con él, porque le daba a él mucha tristeza lo que sus hermanos habían hecho, pero Dios aún ahí estaba con él. ¿Y sabe por qué? Porque cuando a él lo nombraron príncipe, él ahora vivía en el palacio con el rey. Ahora él estaba junto al rey, ya no estaba en la cárcel, ya no hacía el aseo, ¿sí? Él ahora podía mandar. Entonces, cuando José empezó a trabajar, llegó el tiempo de la sequía y llegó el tiempo de la hambre. Y cuando él empezó a trabajar, ya tenía su esposa, ya tenía sus hijos, pero él en su corazón tenía algo. Él estaba muy, pero muy triste, porque sus hermanos lo vendieron, ¿verdad? Porque sus hermanos lo vendieron. Por eso él estaba muy triste. Él creía que Dios lo había dejado. Pero ¿a ustedes nunca se han sentido triste? ¿Nunca se han enojado? Sí, ¿verdad? Cuando alguien nos hace algo, ¿nos duele en nuestro corazón o no? Sí, ¿verdad? Nos lastima y nos duele en nuestro corazón. Pues José así se sentía. Él se sentía lastimado de su corazón. Pero ¿saben una cosa? Cuando José estaba ya trabajando con el rey, llegó el momento de que sus hermanos llegaran por alimento, porque ellos también no tenían que darle a su familia, ¿sí? Cuando él vio a su familia, cuando él vio a sus hermanos, él se enojó demasiado. Primero pensó: no les daré de comer, que se mueran. Pero en el momento él reaccionó, porque Dios estaba trabajando en su corazón, porque Dios estaba con él en todo tiempo. Aunque José había padecido, aunque José había sido esclavo, había sido maltratado, Dios siempre estuvo con él. Así ustedes, chicos, siempre, nunca duden
que Dios está con ustedes.